Hey, Dios te bendiga ricamente. Te habla el hermano Gary Lee. Estamos acá en Santiago, Chile. Hemos estado conversando estos días, hemos estado orando. Bueno, ha habido un movimiento tremendo del Espíritu Santo que yo creo, en mi humilde apreciación, ha sido literalmente histórico. Ha sido un evento inolvidable. Quedan memorias en mi corazón para muchos años. De verdad, como Dios se movió en el Templo de Israel el sábado, que fue un evento tremendo allá con el pastor Marco Morales Chávez, evangelista pastor. También estaba el pastor Hugo Albornoz de Quito, que él es originario de Chile. Los que nos están mirando a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Pero estamos acá, aquí con el pastor Marco Morales, que es un siervo del Señor tremendo. Pastor Marco, Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermano Gary. Bueno, Dios bendiga a los miles que nos siguen a través del Facebook, siguen las prédicas, y esperamos que el tema que ahora vamos a compartir, que es breve, pero muy interesante. Y yo quiero que la gente, antes que nada, por favor, entienda una cosa. Escuche el posteo hasta el final. Sí. Por favor, no emita juicio antes y lo... Sí, porque la gente recibe la noticia, pero ni siquiera da una oportunidad para escuchar lo que estamos conversando. El pastor Marco Morales es un siervo del Señor que tiene más de 30 años en el ministerio. Es un hombre profundo en la teología, en la palabra, en la escritura. Yo le llamo mi exégeta porque él es tremendo en la palabra, la ametralladora en versículos bíblicos. Y yo, bueno, humildemente, unos 45 años sirviendo al Señor, pero hemos caminado bastante y amamos mucho al Señor. Y bueno, aquí estamos en el ministerio. El tema que vamos a tocar es un tema que alguna gente ya no cree ni siquiera en ello: el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y la palabra rapto sabemos que no está en la Biblia. Parrocia, sobrecogido, sobretomado. Pero es una promesa grande que Dios nos entregó a nosotros. Jesús lo dijo: así de la manera que se va, volverá por nosotros. ¿Qué piensa usted sobre el rapto? Básicamente, primordialmente, esa promesa que hoy muchos ya no creen en ella, pastor. Bueno, Pablo llama al rapto, lo llama la esperanza bienaventurada. Eso va a entender que el rapto no debe producir miedo ni temor a los cristianos. Debería producirle alegría, esperanza, anhelo, regocijo, motivación, fuerza. A quienes debería producirle miedo, temores a los inconversos, los que se van a quedar. Y el rapto en realidad es una promesa que el Señor le hace a su iglesia para librar a la iglesia, como dice Tesalonicenses 1:10, librarlo de la ira venidera. O sea, uno de los propósitos que tiene el rapto es que el Señor saque a su iglesia para que no pase el periodo de 7 años de la gran tribulación, que va a ser terrible, intenso, catastrófico, histórico. De hecho, Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 21 dice que en la gran tribulación nunca ha habido un periodo ni la habrá en el futuro. No habrá otro como él tampoco, es algo tremendo. Ahora, yo nací, me crié en una generación igual que usted, donde la iglesia cristiana, la mayoría de ellas siempre hemos creído, porque para mí es una doctrina, es bíblico, es escritural. Doctrina cardenal. Sí, cardenal, exactamente. El retorno, la venida del Señor por su pueblo. Y cuando hablamos generalmente de la venida del Señor, tiene 2 etapas. El arrebatamiento, después pasa los 7 años de tribulación y luego viene la segunda venida visible. Pero hay muchos ministros que empezaron con nosotros que ya no creen en esto, pastor. Sí. Ya no creen. Incluso algunos están diciendo que ya empezamos, que ya estamos entrados a la gran tribulación. Sí. Y ayer con el eclipse que hubo en Estados Unidos, algunos ya están diciendo que posiblemente este es el principio de que estamos ya entrados en la gran tribulación. Cuando ven, por ejemplo, las amenazas de Kim Jong-un, que volvió a hacer esta mañana, otra vez, porque hay ejercicios militares con Corea del Sur y Estados Unidos, y bueno, hay muchas cosas pasando con la China comunista, Rusia, Putin, Gog, Magog, todas las cosas que están pasando, tomando lugar. Irán está diciendo que va a volver a procesar uranio, amenazando a Israel. Entonces, todo lo que estamos viendo, algunos están diciendo, ya estamos en la tribulación. ¿Usted cree que estamos en la tribulación ya, pastor? No, estos son principios de dolores, y es lo que dice Cristo en Mateo capítulo 24, capítulo 21 de Lucas, que son las señales que antecederían al retorno del Señor Jesucristo. O sea, todo eso que está ocurriendo en el Medio Oriente, que para nosotros Medio Oriente es uno de los lugares donde se cumple la mayor cantidad de las profecías que antecederían al retorno del Señor Jesucristo. Pero todavía no estamos en la gran tribulación. De hecho, todavía no aparece ni toma el control del mundo entero el anticristo. No ha aparecido todavía tomando el dominio de la religión falsa, el falso profeta. Pero de que estamos en los tiempos finales, yo creo particularmente, hermano, y bueno, dice que la mayoría de los escatólogos concuerdan, de que no hay ninguna señal en especial que habría de cumplirse para el retorno de Cristo. Es decir, todas las señales están cumplidas, y lo que estaría faltando que ocurra el arrebatamiento, que el Señor aparezca por su iglesia. Es cierto eso, todas las señales sin excepción, todas, cada una de ellas ya están cumplidas, ¿es cierto, pastor? Sí, sí. Yo prediqué un mensaje hace unos años acá mismo en Chile, en Santiago, titulado Israel es el reloj profético de Dios. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, en la televisión, en las noticias, los periódicos, siempre hay algo que ver con Israel. Sí. Si se habla, por ejemplo, de Rusia, Israel, China, Israel, Estados Unidos, Israel, Chile, Israel, todo tiene que ver con Israel.
Israel, sin embargo, creo que ni siquiera llega a 1%, 2% de la población del mundo entero. Entonces es increíble cómo Israel tiene tanta relevancia en las noticias, en el panorama geopolítico. Y entonces Estados Unidos, las Naciones Unidas, China, Rusia, los grandes protagonistas en el panorama político del mundo están todos hablando de Israel. Pero ¿por qué Israel es tan importante, pastor? Bueno, según Mateo capítulo 24, versículo 32, Israel es la higuera, y dice de la higuera aprender la parábola: cuando su rama está tienda y brote sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es demasiado importante porque además es el pueblo del pacto, es el pueblo del Señor Jesucristo. Israel es muy importante porque además, recordemos que en el futuro gobierno, en el milenio, la capital del milenio, no va a ser Nueva York, no va a ser Washington, no va a ser Buenos Aires, no va a ser París, va a ser Jerusalén, en la ciudad del gran rey, en la ciudad de Jesucristo. Jesucristo va a reinar desde Jerusalén, en la tierra que Dios le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Así que Israel tiene un papel preponderante. Distinto a lo que andan algunos también enseñando, que nosotros somos los reemplazantes de Israel, que es la teología del reemplazo. No, yo estoy completamente en desacuerdo. Hay algunos predicadores que son, me gusta cómo predican y todo. Incluso hay uno que se llama John Hagee de San Antonio, tremendo predicador y defensor de la... Sí. Y él ama a Israel como pocos predicadores aman a Israel. Pero creo que él fue él propagó mucho hace unos años esta doctrina o esta ideología de que la iglesia es la que ha sustituido, reemplazado a Israel, la nueva Israel. Eso no es así. Israel es Israel, el pueblo escogido de Dios, con su bendición, su promesa, y con las profecías se van a cumplir con respecto a ella. La iglesia es la iglesia, punto, nada que tiene que ver. Recordemos una cosa que es importantísima. Dios hizo un pacto perpetuo con Israel, es eterno. Dios no transgrede su a través pacto. De David, su padre. Por lo tanto, claro, por lo tanto correcto. Dios tiene un pacto con Israel, independiente que Israel se haya portado mal, que Israel haya fallado, que haya rechazado al Mesías. Pero Dios tiene un plan, un propósito, y cuando usted va a Romanos capítulo 11, específicamente en ese capítulo se habla acerca de la restauración de Israel y cómo los días de la gran tribulación todo Israel será salvo, como incluso uno de los propósitos del regreso, del retorno de Cristo en gloria en su segunda venida, es justamente para salvar a Israel del exterminio que va a pretender hacer el anticristo. Recordemos que el anticristo va a tener un poder total, un poder plenipotenciario, o sea, va a ser un tremendo dictador y va a tener toda la fuerza bélica a su favor para tratar de cumplir esa profecía del Salmo 83, versículo 4, cuando las naciones dicen vayamos y destruyamos Israel para que no haya más memoria de Israel. Y cuando el anticristo crea que va a lograr ese objetivo de destruir a Israel completamente, aparecerá Jesucristo en su segunda venida en gloria con nosotros para destruir el imperio del anticristo y para restaurar la nación de Israel y salvar a Israel. Por lo tanto, Israel está en el plan de Dios, está en el corazón de Dios, está en la mente de Dios y también está en el corazón de los cristianos, porque nosotros, yo no soy judío, pero nosotros amamos a Israel. Estamos de acuerdo, por ejemplo, echando un vistazo a la situación geopolítica del mundo, cuando vemos, por ejemplo, Rusia. Rusia hoy es amigo de Israel y tiene excelentes relaciones con Israel. Incluso en los últimos 10, 15 años, ellos han permitido la salida de más de 1 millón de judíos rusos que estaban allá, que han inmigrado a la nación de Israel. Pero la Biblia habla, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, de Gog y Magog, la tierra y el hombre. Y sabemos que eso viene de Rusia, del norte. Sí. Entonces, eventualmente Rusia se va completamente a ir en contra, la espalda a Israel. También consideremos que Rusia es la protectora de Irán, que es la antigua Persia. Irán es el enemigo más grande que tiene Israel hoy y lo ha tenido por muchos años. Irán constantemente con su régimen islámico, su ley sharia, el presidente de Irán ahora que ha sido reelegido, Rouhani, pero el que manda realmente, Pastor Marco, en Irán es un viejo sinvergüenza bandido llamado el Ayatollah Khamenei. Ese es el viejo porque ese tomó el lugar de el Khomeini, que fue el primero. Solamente han tenido 2 líderes supremos y este viejo se sienta en un trono ahí en Teherán, la capital de Irán, y ese es el que manda. O sea que yo me imagino que la figura de Rouhani es una figura representativa o no sé qué, decorativa, pero la cuestión es que Rusia protege a Irán. Irán protege a Siria. Bashar al-Assad, que es el que está al frente ahí de Siria, que en los últimos 6-7 años ha matado más de 500,000 de su gente. Ellos protegen también, Bashar al-Assad protege al grupo terrorista de Hezbollah, que está en la parte sur del Líbano, que es manejado por un diablo llamado Hassan Nasrallah. Entonces también tienen al grupo terrorista de Hamas, que es un grupo de los mismos palestinos que están en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza. Pero esos grupos nacieron únicamente por un odio a Israel, o sea, no tienen una razón de ser que sea destruir a Israel. Y usted sabe, también está lo que llamamos la hermandad musulmana,
que sostiene Egipto. Mucha gente no sabe, yo estoy por traer un posteo sobre ello, que la hermandad musulmana y grupos, por ejemplo, como los terroristas de Hezbollah, Hamas y todo ese grupo de gente, ellos comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial y estaban apoyando a Adolfo Hitler. Hay un grupo de ellos que eran soldados para Hitler en contra de los judíos. Usted no sabía eso, ¿verdad? No, hay una información increíble de ello. O sea que es una cuestión increíble. Pero todos estos grupos odian a Israel. Y aún Jordania, que tiene relaciones pacíficas, que establecieron la paz hace años con el famoso rey Hussein, ahora está Abdullah, su hijo, en Jordania. Jordania se va a voltear en contra de Israel. Sí, ellos protegen ahora porque Israel les permite proteger y cuidar, por ejemplo, lo que es el monte del templo, arriba donde estaba antes el templo, que ahora está la mezquita de Omar. Pero un día se van a voltear. Entonces tenemos a Rusia que protege a Irán, Irán protege a Siria, Siria protege a Hezbollah, Hamas, hermandad musulmana, todos los países, porque Israel es pequeño. Usted va a ir conmigo en diciembre, chiquitito, es un Chile pequeño, chiquitito así chiquito, y tienen, por ejemplo, norte, tienen al Líbano, Siria, Jordania, están Egipto, rodeado de enemigos, completamente rodeado, es impresionante. Y detrás de estos países que te mencioné están los países, por ejemplo, de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, todo esto. O sea que es una contingencia de casi 800 millones de árabes que rodean 8.5 millones de judíos. Pero sin embargo, yo creo que Israel es como el chile, el habanero ese picante de México, que si te metes con ellos te pica y te mata, tremendo. Pero lo más grande es que Israel tiene la bendición de Dios, la protección de Dios, porque las 7 guerras que han vivido del 48, 56, 67, 73, etcétera, 80 y algo, estas 7 guerras las han ganado porque Dios ha estado con Israel. La única guerra que van a casi perder va a ser la guerra de Armagedón. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Sí, bueno, estamos en tiempos finales. Recuerde que Apocalipsis capítulo 16, verso 16, que dice que en un momento todos los ejércitos se reunirán, incluso se va a abrir el río Éufrates. Dice que el río Éufrates se está secando completamente. Sí, ahí lo dice, se va a secar el Tigris y el Éufrates. Y se va a secar para dar paso a los reyes del Oriente, que se creen que son los ejércitos poderosos de la China, que es una potencia mundial ahora, y los japoneses. Entonces, ¿usted de los que cree? Yo también creo que posiblemente ahí mencionan a China. Sí, yo creo que sí. Sí, el ejército rojo de la China, que ahora es una de las grandes potencias. Y se van a aliar todas estas naciones para destruir completamente Israel. Y entonces ahí es donde Israel, sabiendo que está impotente frente a sus enemigos, cuando aparezca Jesucristo se va a dar cuenta que Jesucristo al que rechazaron es su Mesías. Así que yo creo totalmente que estamos en los tiempos finales, que en cualquier momento suena la trompeta. Y la profecía pastoresa tan triste de Zacarías, que le mirarán cuando él... al que traspasaron. Platíquenos esa profecía tremenda. Sí, bueno, lamentablemente los judíos han rechazado al Mesías, y Zacarías dice que un día mirarán al que traspasaron. Yo me recuerdo que una vez un pastor dijo una pregunta, yo estaba recién sirviendo al Señor y en la radio dijo, ¿qué cosa hay hecha en el cielo por los hombres? Yo me acuerdo de eso. Y en realidad casi nadie responde, y después al final cuando se dio cuenta que los hermanos no sabíamos, no pudimos responder, llamar para responder, dijo, lo único que hay en el cielo hecho por los hombres son las marcas, las llagas de Jesucristo. Y ese Cristo llagado que rechazaron los judíos es el mismo Cristo, para que usted se pueda dar cuenta la intensidad del amor del Señor. Wow. Que el mismo Cristo que ellos rechazaron y enviaron a la muerte y le dijeron a Poncio Pilato, la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es ese mismo Mesías que los vendrá a salvar. O sea, es tan grande el amor que tiene Dios por el mundo, por los pecadores, pero también por Israel, que al final Dios envía a su Hijo para salvar únicamente a Israel de ese exterminio terrible que pretende, ¿no es cierto?, realizar el anticristo. Y luego Zacarías pregunta, le mirarán las heridas en sus manos y le preguntarán, ¿y esas heridas dónde las obtuviste? Y es triste cuando le va a contestar Jesús, esas heridas las obtuve en la casa de mis amigos. Sí. O sea, que ellos van a abrir sus ojos, van a darse cuenta que ellos mismos rechazaron al Mesías, al Mesías que tanto estaban esperando. Y la pregunta es, ¿ocurrirá el rapto este año 2017, pastor? Las profecías están cumplidas, usted lo dijo. Sí. Y si están cumplidas, caramba, ¿por qué no puede venir ya? Sí, puede venir ese año. Puede venir este año, sí. Vendrá este año. Ahora, antes de responder a esta pregunta tan importante, los miles y miles que nos están viendo a través de Facebook o YouTube, todo, ¿vendrá Cristo 2017? Porque miren nomás, Corea del Norte está amenazando, Irán está amenazando, China está amenazando, ya tiene islas que han creado en el Pacífico, en los mares y todo. A Rusia está amenazando. Hay una cuestión seria que está pasando en el Medio Oriente. Cuestiones serias están
tomando lugar. O sea, hay cosas que están cocinándose en el horno que pueden explotar en cualquier momento. Entonces las profecías están cumplidas. La iglesia tiene la peor apostasía en su historia. La peor apostasía. Hay un mensaje que Dios me está dando. Anoche estaba hablando con Tony Machuca, que me está mandando en mi corazón para predicar. Bueno, lo voy a lanzar de una vez, usted lo va a predicar un día. Las 3 plagas que están acabando con el mundo. La primera plaga es la idolatría, la segunda plaga es la inmoralidad, la tercera plaga es la apostasía. Tremenda, ya están estas plagas. Entonces, ¿por qué no puede venir en el 2017 o sí podría venir 2017? Bueno, el día y la hora, Mateo capítulo 24, versículo 36, dice que el día y la hora nadie lo sabe, y eso armoniza con Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando el Señor dice, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que no podríamos decir que viene ahora en el 2017, porque el día, la fecha exacta, nadie la sabe. Lo que sí sabemos, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, dice, vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, puede venir ahora, y nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede venir hoy día, sí, puede venir hoy día, puede venir mañana, pero la venida del Señor está cada día más cercana. Y dice Apocalipsis que cuando el Señor dice, ciertamente vengo presto, como dice la versión 1909, en breve, como dice la versión Reina Valera 60, el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa dicen sí, amén, ven Señor Jesús. Nos quedan poco más de 4 meses para concluir el año 2017. ¿Usted piensa que podría venir este año? Sí, puede venir este año. No sabemos la fecha, pero la señal está... Nadie sabe la fecha. Aquí jamás usted va a escuchar de los labios del pastor Marco Morales, ni de Gary Lee, ni de los siervos del Señor, porque entendemos y sabemos la palabra. Pero hay algunos que están diciendo, no hay que preocuparse, no hay que andar pendiente a eso, que no nos estresemos, que no nos aflijamos, por favor, tranquilo. No, yo creo, no creo que estaremos viviendo 20, 30, 40 años más. Estamos en la entrada del horno para que el pan se cueza. Ahí estamos. Quizás estamos a minuto en el reino de Dios, por así decirlo. Y la pregunta es, ¿podría venir el 2017? Puede ser que sí, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser que sea el 2018. La cuestión es que si tú estás preparado, porque la iglesia necesita prepararse. Pastor, dígale, la iglesia necesita prepararse para concluir con este posteo. Bueno, una de las doctrinas también que yo estoy estudiando hace un tiempo atrás es esa doctrina que dice que todos los cristianos, por el solo hecho de haber recibido a Jesucristo, por el solo hecho de estar en Jesús, se van con el Señor. Pero eso no es bíblico. Para irse en el rapto hay que guardar ciertos requisitos, hay que estar en santidad, dando fruto, guardar la palabra de su paciencia, ser una virgen prudente, ser gente de fe. Por lo menos hay 5 características. Yo tengo un mensaje que se llama el rapto es selectivo, no es para todos. Y ahí donde yo explico, a la luz de la Escritura, cuáles son los requisitos que Dios exige. Ningún cristiano mediocre, mundano, tibio, ecuménico, apóstata, se va en el rapto. Así que no se haga ilusiones que si usted está viviendo mal, divorciado de Dios, no está predicando, usted predicador, evangelista, usted que dice que es apóstol, que es el profeta, no está viviendo en la palabra del Señor, no está enseñando la sana doctrina, usted no se va en el rapto. Se van en el rapto solamente aquellos cristianos que estén dando fruto, y como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, guardando la palabra de su paciencia. Bueno, usted tiene más puntos que yo. Tengo un mensaje que se titula Condiciones para entrar en el rapto, para irse con el Señor. Número 1, porque es bíblico, tiene que nacer de nuevo. Y hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Segundo, tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, tiene que amar a Dios. Hay mucha gente que dice que ama a Dios y no ama a Dios porque no da fruto digno de arrepentimiento. Pero es cierto eso. Hay una iglesia mundana, pagana. Usted utilizó unas palabras muy propias, muy bonitas. Yo digo que tenemos una generación de evangélicos ñangos, fodongos, dormilones, criacayos en las sentaderas, domingueros, arrastraguaraches, que andan más chuecos que el diablo. Ajá. Es tiempo de volver a Dios y buscar a Dios de todo corazón. Aleluya. Cristo viene pronto. Terminamos con este posteo, pastor. ¿Qué le puede decir usted a la gente? ¿Podrían aceptar al Señor? Que usted que no conoce al Señor, no está aquí por casualidad a través de las redes sociales escuchándonos, es porque el Señor ha querido que usted escuche este tema y para que usted se vuelva de corazón a Dios a tiempo. Y si usted fue un creyente, está descarriado, apartado para que se reconcilie con el Señor. Pero si usted está dentro de la iglesia viviendo una vida doble, una vida falsa, siendo un tibio, un mediocre, un indolente, un negligente, este es el momento para que nos volvamos. Repita eso una vez más, pero lentamente, porque sí es cierto, indolente, negligente, de verdad, irresponsable. Sí, un negligente, indolente, irresponsable, poco íntegro, poco comprometido con la obra, para que usted se arregle. Eso que usted acaba de decir es poderoso, porque ahora como nunca, después de tantos años servir al Señor, creo que también usted estará de acuerdo que ahora comprendemos mucho mejor cuando esa palabra que dice, y muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Eso es tremendo, porque las iglesias están llenas de gentes, pero ¿quiénes son los que realmente se van con el Señor? Amén.
Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Que Dios te guarde. Comparte este posteo porque hoy como nunca pudiera el Señor venir. Este día de hoy, 22 de agosto, mañana 23 de agosto, puede ser la semana que viene, puede ser en el 2017. Creo que la respuesta es, ¿ocurrirá el rapto en el 2017? ¿El rapto ocurrirá? Creo que la respuesta puede ser que sí. Pero que no, que sí. Por eso tenemos que estar preparados. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga. Shalom.